El día de ahora tenemos al ingeniero, al doctor Absalón Vázquez. Él nos estará realizando, emitiendo una conferencia con lo que respecta a la cosecha de agua de lluvia y su impacto en el proceso de desertificación y cambio climático. En primer lugar, doctor Absalón, reciba a usted el saludo cordial de nuestro decano del Consejo Departamental de Cajamarca, el ingeniero Wilber Alberto Díaz Villegas. Él no se encuentra en estos momentos, sin embargo, reciba usted ese saludo. Asimismo, el de la Junta Directiva. Ingenieros, tengan ustedes también muy buenas noches. Hoy día, el Consejo Departamental de Cajamarca, Colegio de Ingenieros del Perú, se encuentra vestido de gala por tener entre nosotros al doctor Absalón Vázquez, cajamarquino de corazón y hombre de visión extraordinaria. Aquí lo recibimos, por favor, con fuertes aplausos. Además, nuestro saludo cordial y al mismo tiempo le deseamos toda clase de éxitos y felicidades en un amanecer diferente. Por lo tanto, le damos la bienvenida por su visita a nuestro local institucional, sabiendo que su conferencia es de suma importancia para que los ingenieros, para todos los ingenieros colegiados y público en general. El doctor Absalón Vázquez Villanueva es de nacimiento cajamarquino. Es un ingeniero agrícola, profesor universitario y político peruano. Se ha desempeñado como viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y viceministro de Agricultura. Además, ha sido ministro de Agricultura entre los años 1992 y 1996, el periodo más largo en la historia del Perú. Posteriormente fue elegido como congresista de la República. En el año 2014 postuló a la presidencia regional de Cajamarca por el partido Cajamarca Siempre Verde, quedando en tercer lugar con un 12.6% de la votación. Actualmente viene realizando conferencias en diferentes regiones del Perú sobre cosecha de agua de lluvia y calentamiento climático. Él es doctor, ha estudiado el doctorado en Ingeniería de Recursos Hídricos en la Universidad Agraria La Molina. Allí ha obtenido el título de Magíster Científico en Ingeniería de Recursos Hídricos. Él es ingeniero agrícola de Ingeniería de Recursos de Agua y Tierra. Sus estudios, el doctorado lo ha realizado en la Escuela de Postgraduados de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. El posgrado en la Escuela de Postgraduados también de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. Y sus estudios de universidad, igual en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. Sus actividades profesionales: es especialista en riego y drenaje en la industria azucarera Pucará en el año 1975 y 1980. Especialista del Consorcio Perú AFD número 527 en conservación de suelos y manejo de cuencas, año 1980-84. Profesor principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina en las áreas de manejo y gestión de cuencas hidrográficas, gestión del agua,
Ingeniería del Agua, de Riesgos, año 1973 a la fecha. Jefe de INADE del Instituto Nacional de Desarrollo en los años 1988-89. Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, año 1988-1989. Viceministro de Agricultura en los años 1991-1992. Ministro de Agricultura, año 1992-1996. Asesor del Presidente de la República en temas agrarios en el año de 1996 al año 2000. Tiene publicaciones como son Principios Básicos del Riego, Manual de Conservación de Suelos y Agua, Ministerio de Agricultura, Convenio Perú-AFD, 1984. El riego y el cultivo de la caña de azúcar en el Perú, un manual técnico. Instituto Central de Investigaciones Azucareras, Manejo de Cuencas Alto Andinas, tomo 1 y 2. Manejo de cuencas hidrográficas. Política agraria para un desarrollo sostenible, Ministerio de Agricultura, 1994. Desarrollo agrario de precedentes y propuestas de política para el siglo XXI, la industria azucarera peruana, crisis y perspectivas de desarrollo, Ministerio de Agricultura. También maneja algunos idiomas, como es el francés y el inglés, y por supuesto el español. Como presidente del capítulo de agrónomos, doctor Absalón Vázquez, permítame darle la bienvenida y prestos a escuchar su conferencia el día de ahora. Lo recibimos, por favor, un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Para mí es una gran satisfacción, un honor estar acá en la sede departamental para poder tocar un tema de tanta trascendencia para nuestro pueblo, para nuestro país y para el hidrológico del agua. Desde la evaporación del mar, de las aguas del mar, de las aguas del agua en la superficie y, lógicamente, lavando el suelo donde hay pendientes, etc. Todo el ciclo del agua y con el motor del sol. Se ha deforestado, ya no hay vegetación abundante, no hay manejo adecuado, entonces más se va el agua por escurrimiento, generando todos los problemas. Si no hay infiltración del agua, definitivamente los puquiales ya se van a secar, los ojos ya se van a secar y comienza otro problema, sobre todo para las poblaciones asentadas en esas partes y también para poblaciones asentadas en las partes bajas, dado que el descubrimiento de la época de estiaje ya no hay. En tal sentido, si no hay, ya se comienza a alterar el ciclo hidrológico y también, otra parte, si no hay vegetación, la vegetación comienza a alterarse, dado el proceso de deforestación en nuestro país, que se habla de 200 a 250.000 hectáreas año. ¿Y cuánto se repone? Realmente muchísimo menos, mucho menos. En consecuencia hay un déficit del área cubierta con vegetación y en pastos también. En consecuencia hay menos evapotranspiración y menos formación de nubes y va a haber menos precipitación. Comienzan a alterarse esos dos elementos fundamentales del ciclo hidrológico. En consecuencia, esto no es solamente a nivel de país, sino a nivel global, a nivel mundial. Y especialmente los países más pobres son los que más problemas tienen. ¿Por qué? La pobreza es una de las causas, ¿no? Y la presión demográfica. Lamentablemente son situaciones que se tienen que comenzar a tomar conciencia, porque el crecimiento y las mayores tasas de crecimiento poblacional están en los sectores más pobres. Y la presión por los recursos naturales va a ser mucho mayor. Sigan. Y más aún también, ya produciendo el calentamiento global, comienza a derretirse, comienza la desglaciación de los rivalos, etc. Y comienza a acentuarse más el tema. Miren, acá un cuadro que es las cifras oficiales que maneja la ANA, la disponibilidad total nacional del agua, en la vertiente Pacífico, Atlántico, Titicaca, uso consultivo, disponibilidad total. Por ejemplo, el Pacífico, las aguas que discurren hacia el Pacífico
son 20.746 millones de metros cúbicos anuales que se consumen, ¿no? Estas son cifras de hace 3 años, debe haber subido un poquito más, de hecho, pero la disponibilidad total bordea los 38.481 millones de metros cúbicos, es decir, tenemos una simple diferencia, cerca de 18.000 millones de metros cúbicos, todavía hay un superávit, pero que fundamentalmente se van hacia el mar por parte de obras de regulación. Pero esa regulación se tiene que ver no solamente en la parte baja, sino también en la parte alta y en la parte media. Pero lo concreto de esta primera vista es que en el Pacífico todavía hay agua que se puede manejar. En el Atlántico sí la cosa es muy favorable globalmente, pero parte del Atlántico también es la vertiente de la sierra hacia este lado, en la cual hay agua en la época de lluvia, pero se escurre y se va. ¿Y quién queda para la época de estiaje? Entonces, aparentemente cualquiera dice, sí, hay mucha disponibilidad de agua, pero es la parte de la zona del Atlántico y va finalmente hacia el Atlántico. Titicaca, cierto, está nacional, por favor. Entonces quieren, y también se tienen que contabilizar las aguas subterráneas, que son 1.840 millones de metros cúbicos, ¿no? Que no incluyen la sierra de Cerro, todavía hay un colchón importante. Lo concreto que todas estas cifras, que son muy abultadas en cuanto a disponibilidad total nacional de agua, son muy positivas para nuestro país, en términos globales, pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque hay vastos sectores de la población que no tienen agua en la época de estiaje, por la falta de obras de regulación que no se tienen. Entonces, cuando se saca a nivel global, reportes globales a nivel mundial dicen el índice per cápita, la disponibilidad per cápita de agua en Perú es muy alta, estamos entre los 8 países más beneficiados del mundo en cuanto a disponibilidad per cápita de agua. Claro, si dividimos la cantidad total de agua, la disponibilidad total de la población total es muy alta, ¿no? En tal sentido, pero eso no es tan cierto ya desde el punto de vista de aprovechamiento y disponibilidad para la población, por las condiciones dependientes, por la falta de infraestructura de almacenamiento, regulación, etc. ¿Sí? Por ejemplo, en este cuadro vemos la población de Perú, la población de nuestro país, para poder tener más o menos una visión de cómo va a proyectarse los problemas en el futuro. En el año 2015 la población de nuestro país estaba bordeando los 32 millones de personas, cifras oficiales del INEGI. El año 2025 se proyecta 36 millones de personas, ya 4 millones más. Para el año 2050, 42 millones. Ya. Yo, empezando con especialistas, que dicen que estas cifras son un poquito mayores, pero me baso en las cifras oficiales del INEGI. Lo concreto es que del año 2015 al año 2050, 35 años después, va a tener que incrementarse 10 millones de personas más. 10 millones de personas que van a requerir más agua, más alimentos, más vestir, ¿no? Etcétera. ¿Y qué va a significar? Más exigencia por agua, más conflictos por el agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para poder satisfacer esta demanda que de todas maneras se va a presentar. Aparte de que, si bien es cierto la población, pero también va a requerir más industria, más minería, más servicios, más turismo, etcétera, que todo exigen agua. Y por otro lado, en este tema, la población actualmente, existen compatriotas que tienen una disponibilidad de agua muy baja, un consumo de agua per cápita muy bajo, por la pobreza misma que tienen. En consecuencia, esas poblaciones también tienen una aspiración natural, mejorar su nivel de vida, que significa mejorar su consumo de agua. ¿Por qué? Una familia muy pobre, que no tiene agua, que está en una zona bastante difícil por el agua, ¿cuánto consume su consumo diario, su gasto de preparación de bebida, higiene, etcétera? Más o menos está alrededor de 20 litros por persona, consumo per cápita, que es sumamente precario. Y una persona que tiene dinero en una ciudad, digamos, ¿no?, que tiene todos sus servicios, y tiene su dinero, y tiene el abastecimiento de agua asegurado, puede llegar a 300, 350, 400 litros por día, por persona. En tal sentido, estas personas que ahora tienen 20, o 15 o 25 litros por día de consumo per cápita, tienen la aspiración natural de aspirar tener, aunque sea 50, 100. Entonces la presión por el agua no solamente va por el crecimiento vegetativo de la población, sino también porque hay una expectativa y una necesidad
y un derecho legítimo de que las poblaciones menos favorecidas actualmente sigan creciendo en su consumo fiscal. Son las dos vertientes por las que se tiene que buscar la movilidad que se viene para adelante. ¿Sigan? Miren, aquí a nivel de sierra hay promedios, ¿ya? Para el año 2015 más o menos, de que hay personas para el año, por año, consumo per cápita de año, personas que pueden tener un consumo per cápita de 300 metros cúbicos por persona al año, que es sumamente bajo, ¿no? Es bastante cercano, y 700 metros cúbicos promedio, y en la costa el promedio llega a 1.150 metros cúbicos. Pero también lo que los organismos mundiales dicen ya es decir, con 1.700 metros cúbicos, es decir, tanto en la costa como en la sierra más grande, está el déficit muy profundo. Ahí es donde se generan los conflictos por el agua. Y los sectores más pobres, que tienen 300, 400, 500 metros cúbicos por persona al año, ¿no? Y el consumo per cápita, lógicamente los conflictos por el agua son mayores, la desesperación es mayor, también el temor es mucho mayor. Por eso es que tenemos que hacer trabajos en esas zonas como para poder aliviar esa situación, esa presión. Porque si no, definitivamente esto va a ir empeorando. Eso es lo que tenemos que tener claro. Miren, acá nos dan una cifra mundial, los organismos mundiales, promedio mundial es de 8.500 metros cúbicos por persona al año, claro, pero eso no significa nada, ¿no? Eso sí se divide la masa global de agua entre la población global, ¿no? Pero eso es un indicador genérico. Lo concreto son cifras como las que se están mostrando. Pero eso no significa, por ejemplo, que acá mismo en la sierra, acá en Cajamarca, en cualquier parte de la sierra, hay poblaciones que pueden tener unos 1.500, 2.000 metros cúbicos por persona año de consumo per cápita. Hay las que tienen posibilidades, las que están más en las partes más bajas y las que tengan un poquito dado que los tarifas bajas, efectivamente. Pero también en la costa hay personas que pueden llegar a 1.500, 2.000, 2.500, pero en zonas exclusivas, ¿no? Que tienen su piscina, etcétera, etcétera, tienen su paga tarifa. Pero nosotros, y acá ahí es importante tomar en cuenta cuando, por ejemplo, se habla, no, que la tarifa de agua no puede subir porque los más pobres no pueden pagar, Lima, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice manejo político. Pero, ¿cuánto pagan en Miraflores? Un solo 80 metros cúbicos. En San Borja, por ahí similar, pónganle 2 soles metros cúbicos. ¿Saben cuánto paga una población, una familia, en un cerro por Villa María, por Villa El Salvador, San Juan del Riacho? 20 soles, 25 soles de metro cúbico. O sea, ¿qué contraste, no? Tanto se aboga a la pobreza, y miren, y esos más pobres pagan más. Por eso es que la inequidad que a veces se da y los malestares que se generan. ¿Ya? ¿Sí? Tenemos que reconocer que la sierra es semiárida, que el planeta Tierra está sufriendo una crisis ambiental severa. Estamos atravesando por una etapa de calentamiento global y consecuentemente un cambio climático. Y esa situación del análisis de la población de Perú, etc., en nuestro país la cosa es, en el mundo, la cosa es más grave aún. ¿Por qué? La población que se tiene ahora está alrededor de 7.300 millones de personas, pero para el año 2050 ya está proyectado más o menos 9.200, 9.400 millones de personas. ¿Cuánto va a significar el incremento? Y para el año 2100 está sobre los 10.400, 10.600 millones de personas. ¿Qué va a significar eso? Y sobre todo para los países más pobres del África, del Asia, incluyendo a los países de América Latina. Nosotros no nos olvidemos que somos una región, la sierra semi-árida y la costa árida. En consecuencia, no nos escapamos así nomás. Estamos metidos entre los bolsos, con menos incidencias que en el África, claro. Y por desgracia, las mayores tasas de crecimiento poblacional están en los bolsones más pobres, que llegan todavía aún a 3.5, 4% de crecimiento poblacional. Y las consecuencias la vemos pues los flujos migratorios, ¿no? Está escapando del África, aunque sea en una llanta inflada, ¿no? O en una cámara inflada, perdón, en una llanta, ¿no? ¿Por qué? Porque están en una desesperación de hambre, de sed y la violencia, por otro lado. Porque eso es un retroalimentador. En tal sentido, tenemos que reconocer esa situación de lo que se nos viene. ¿Qué hacer de esta realidad? He tratado de sintetizar esto, porque hay más cosas para hablar en ese tema. Uno de los temas que hemos trabajado
desde el año 80, y acá está Leo Corintes, Gonzalo Pajares, acá nuestro ilustre amigo, maestro, colega, que dio Pablo Sánchez, que formó toda una escuela que acá se hizo unos trabajos espectaculares, con quien tuve el honor de encontrar muchas veces en el campo, coordinar, conversar, una persona muy, que aportó bastante, ¿no? Siempre es reconocido por todos. En tal sentido, eso se comenzó a trabajar ya varias décadas atrás. En cosecha de agua de lluvia, hemos tratado de darle forma para difundir ello. Destacamos una publicación del tercer tomo, en la tercera edición ya. ¿Por qué? No por ganar un solo rol, pero sí para difundir conocimiento. ¿Por qué? Porque es una de las alternativas para poder paliar esta situación. Trabajos que ya se han comenzado a hacer en nuestro país y especialmente en Cajamarca, y que acá hay que exportar esas experiencias para el país y para otros países. Porque ese es el camino, uno de los caminos como para poder enfrentar estos embates y las consecuencias del calentamiento global y cambio climático. Miren, y se trata de prácticas muy sencillas. Construcción de zanjas o acequias de desinfección, que lo comenzamos en el año 80, como decía, gracias a un convenio Perú-Aire en el programa de conservación de suelos, lo que después fue Programación, ¿no? Y que mi jefe era el ingeniero Lorenzo Chang Navarro, gran maestro, ¿no? Gran maestro, y me jaló a todo mi equipo y me dio la oportunidad de ser su segundo para poder trabajar en esto. Construcción de pequeños y medianos reservorios y envases de agua. Esto tiene que ser una necesidad urgente, una política de Estado, una política nacional, una política regional de construcción de estas obras, incremento de la capacidad de almacenamiento de lagunas naturales existentes. ¿Sí? La reforestación y plantaciones de árboles. La forestación y reforestación. ¿Por qué? Porque el árbol ayuda a reactivar el ciclo hidrológico, ayuda a infiltrar el agua, la evapotranspiración y generar riqueza. Siembra o regeneración de pastos, la cubierta vegetal. ¿Cómo está la situación de los pastos? Se dice que tenemos en un país 15, 18, 20 millones de hectáreas de pastos. ¿Y cómo está? Totalmente depredado. Está con una bajísima soportabilidad para el ganado. ¿Qué significa eso? Parte de la explosión de la pobreza, de esas poblaciones, de esos productores de vivir en esa zona. ¿Por qué? Porque no se les ha atendido, no hay. Se ha perdido la costumbre que sí desarrollaron nuestros antepasados. ¿Cuál fue? El manejo del agua en esas zonas, con sus chaquitarias, con sus obras rudimentarias, pero sí hacían pequeñas cochas, lo construían y aprovechaban al máximo las configuraciones naturales. ¿Para qué? Para almacenar agua en la época de lluvia y que se infiltre, se evapore y haya un poquito más de pasto también debe ganar. La construcción de mini reservorios familiares, que eso se ha comenzado acá, bastante se ha avanzado y se está exportando para otras regiones. En otros países del mundo, donde el agua es tan escasa como acá, y quizás mucho más escasa, esto también ya ha comenzado a hacerse. Pero no es que ahora recién ya se comience a hacer. Estas son prácticas de nuestros antepasados, los incas lo han hecho, sino hubo una etapa de transculturización que lo rompieron los españoles, porque a ellos les interesó el saqueo mineral y no el desarrollo agrario y la conservación de los recursos de las laderas, que sí dejaron una buena escuela, un buen trabajo nuestros antepasados. La construcción de terrazas, la construcción y realización de andenes para conservar los suelos y conservar las aguas. ¿Por qué? Porque cortando la pendiente de las laderas se corta definitivamente y se permite ya que se retenga el agua, se infiltre el agua y ya no se escurra por la ladera lavando el suelo. Aprovechamiento de fallas geológicas, otra práctica muy sabia que lo desarrollaron, lo aplicaron masivamente nuestros antepasados, las famosas amunas, que significa el aprovechamiento de las fallas geológicas. Esto de acá, realmente, yo me acuerdo que mi viejito, que debo ser más descanso, justo allá por la zona donde tenía su chiquito, tenía una fallita donde siempre jalaba su agua. Bueno, yo no entendía nada de chiquillo, ¿no? Pero también en otras zonas, en otras regiones, en otras provincias de acá de Cajamarca, por ejemplo en Cebetín, también ha sido práctica común de aprovechar esta falla geológica.
para poder captar e infiltrar el agua en las partes altas y medias de las cuencas. Y miren el gran sentido de responsabilidad de nuestras poblaciones ancestrales. Ellos captaban el agua y no lo aprovechaban nada en ese momento. Y cuando llegaron los españoles, decían, pero ¿qué sentido tienen esta gente ignorante? Captan agua y lo botan ahí. No entendían. Pero el valor que tenía era la previsión y la solidaridad. ¿Por qué? Captando el agua de las quebradas, en vez de que se vayan hacia abajo, al río y fuera de la zona, lo captaban y lo conducían en canales construidos y mantenidos por ellos mismos para poder recargar el acuífero. Y esa agua, lógicamente, subterráneamente fluía y alimentaba los coquiales y los manantiales que muchas veces se secaban. ¿Sí? Pero también un aspecto importante de todo esto, si no es, bien es cierto, no es parte de la cosecha del agua, pero sí debo tocar, es la gestión del agua y el fortalecimiento institucional. Tenemos que trabajar mucho en ello. ¿Por qué? Porque en la sierra no se manoseó mucho las organizaciones de los usuarios de agua, de la policía de los canales, etc. No se manoseó mucho, pero sí, en la costa, por ejemplo, con la aplicación de la ley 17752, se manoseó mucho las organizaciones de usuarios de agua, y en la cual ¿qué ha generado? El debilitamiento. Desde el año 69, cuando sale la ley 17752, se debilita la organización de usuarios. ¿Por qué? Porque el Estado erróneamente solamente legisló para la costa y dijo, el agua, para evitar los abusos, el Estado se va a encargar de distribuir, de limpiar canales, de hacer en la ley 17752, cuando es una práctica común de los usuarios. Porque ¿quién está más interesado en que esté limpio el canal? Son los usuarios. No son los burócratas o los funcionarios del Estado. No son. El Estado no va, como autoridad, no va a estar nunca. ¿Qué generó? Generó todo lo que hasta ahora todavía seguimos pagando los pasos de la disposición. La captación de excedente de agua de los ríos, por ejemplo, en la costa. Eso lo practicaron también de nuestros antepasados. Lo que pasa, nos hemos olvidado por ese proceso de transculturación. Grandes bosques, grandes estaciones de bosque captaban el agua de los ríos, unas acequias y listo, el bosque, ahí, que se alimenta el acuífero. ¿Por qué? Porque muchos tenían la previsión, no el reservorio superficial como Tinajones, como Meito Ciego. Los antepasados tenían muchísima previsión del reservorio subterráneo. El acuífero subterráneo es un reservorio y ellos manejaban bien ese tema, y más aún en las partes bajas del desierto. Por ejemplo, la agricultura Naca, las Paracas, miren lo que construyeron, también lo que desarrollaron las ganaderías grandes, los acueductos, que es una obra perfecta de ingeniería hidráulica para la captación de agua subterránea. Y la captación de agua de nieves, que es también una fuente de agua que se debe manejar y se debe aprovechar. ¿Sí? En primer lugar, miren la construcción de zanjas de filtración. ¿Sí? Es una sequía, lo que comúnmente lo conocemos. Ya, su nombre es sequía, zanja. Lo único que decir, si es una zanja de infiltración, pendiente cero, pendiente longitudinal cero. Pero si es que la precipitación no es tan alta, 600, 700, máximo 800, manejable, ya pero más, no, ahí tiene que ser una ligera pendiente. ¿Cuál es el objetivo? Es captar el agua y evitar que se vaya. ¿Sí? ¿Entienden? Miren, acá tenemos un ejemplo. Una ladera, sus zanjitas, ¿no? El corte, miren lo que se tiene, sus características, espaciamiento, que va a generar todo el agua que escurre, se retiene en la sequía y ya no se va hacia abajo y se pierde. Entonces, esa agua, una parte se va a infiltrar, otra parte va a descender aguas abajo y otra parte se va a evaporar, pero ya no se puede. Y esa agua que se infiltra va a alimentar a los cuquiales. Y estos árboles van a comenzar a desarrollar, se van a transpirar y van a alimentar el vapor de agua para la formación de lluvia. ¿No? Por ejemplo, miren, una lluvia de unos 700 milímetros por año. Si se tiene un coeficiente de correntía, que normalmente en una ladera pelada, ¿no? En una ladera bastante deteriorada, ya sea de pasto o de una ladera pelada, está
va a tener un coeficiente de correntía 0,9, 0,85, 0,95, por ahí están. ¿Qué va a significar? Que se va a escurrir, cae y se va 630 milímetros de los 700 y solamente quedaría 70. Esa es la realidad. Si es que el coeficiente de correntía es 0,5, cuando ya hay trabajos de bosques, de árboles, de plantas, de pastos, etc., puede ser 0,5. ¿Qué significa? Que de los 700 que cae de la lluvia, 350 se van. Por eso es que hay que retener esa agua con zanjas de filtración, porque lo que tenemos que hacer es que no se vaya agua fuera de la ladera. No debemos permitir. ¿Para qué? Para que haya mayor infiltración, mayor humedad, etc. Porque si ya se va, no lo vamos a ver. Y en la época de este año, ¿sigan? Miren, este tema de trabajo, acá, es conocido, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar el PPK, un aparatito rústico de 3 palos, con su cromadita, y se lo capacita a la familia, y lógicamente baja, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para trazar líneas a nivel, a pendiente cero. Se traza la línea base y luego se comienza a picar y dar una forma a una sala. ¿Sí? Bien, ya se trazó la línea y ahora comienzan a abrir la zanja. Y se traza la zanja, se construye la zanja. ¿Para qué? Recibe el agua y se encajona cada 10 metros, cada 15 metros, pequeños tabiques para poder encajonar el agua, para tratar de prevenir algún defecto en la nivelación. Algún defecto en la nivelación. Esto de acá es importante, ¿por qué? Porque justamente al inicio cometimos algunos errores, ¿no? Porque también se trata el eje a nivel pendiente cero, pero en la construcción a veces hay un error involuntario y se concentra el agua y rompe y dice esto es posible, esto no se dio, sino que hay un error. Y para tratar de corregir a más con estas zanjas, con estos amigos. Aquí hay otra vista, tiene una ladera, ahí están con sus tabiques, entonces el agua que se ocurre, que se capta, está encajada ahí, para infiltrar y para humedecer. Acá la población ya cuando encontró el sentido, cuando sabe que le va a convenir, participa. Participa, ¿por qué? Porque ellos mucho aprecian el agua, ¿sí? Y es importante que después que se ha hecho, a la misma gente y a otros que no participaron se los convoque para que vean que cuando han visto esto y cómo la cantidad de agua que se almacenó ahí después de la lluvia, ese campesino, ese hombre del campo definitivamente va a quedar ya segregado y dice, esto sirve para esto, porque es objetivo, ¿no? Esto es objetivo. Y después más adelante cuando ya vea sus efectos secundarios, peor, ahí sí ya se aplica lo que se dice el principio de ver para creer en Santo Tomás, porque el campesino practica la ley de Santo Tomás, ver para creer. Cuando ya ve esto, ya dice, ahora sí, participa ya por conciencia, está consciente de que eso le conviene, ¿sí? Y esto de acá se puede construir manualmente o con tractor, en las zonas tractorables, ¿no? Que tiene adecuada. Pasa una pasada y una vuelta y está removido. Y entra luego la cuadrilla de gente para darle forma y se avanza muchísimo más. Ya suavizó la tierra y lógicamente la base es mucho mayor y el esfuerzo es mucho menor. En tal sentido, con el tractor se puede avanzar muchísimo, ¿sí? Miren, acá está ya pasando ida y vuelta y ahora sí, esto fue en un área de otro lado, en Junín. ¿Por qué? Porque se trabajó ahí en un área, la comunidad ha dado como 6.000 hectáreas. Pero se logró hacer solamente 1.500 porque después ya desactivaron. Pero ahí hasta ahora está. Ahora es el mejor área de Junín, por ejemplo, ahí van. Acá se pasó el tractor, viene la brigada y comienzan a trabajar y listo. Se remolaron, ¿sí? Después pasar con la gente, miren que la agüita que si no estaría esa zanja, ya no había agua, se había escurrido, ¿sí? Miren, zanjas, sus arbolitos, sus pinos y su cubierta. Ahí al año va a haber una regeneración fuerte de cubierta vegetal. ¿Por qué? Porque hay agua.
¿sí? Y la agüita que se filtró más abajo va a aparecer, ¿no?, medio kilómetro más abajo, algún afloramiento de agua. Aquí, miren, esa gente ya va a estar recontra convencida. Sigan. ¿No? Sigan, miren, ahí está, 4.000 metros más o menos, 4.200, 4.000 metros, los ríos. Pero acá ya viene lo importante, que después, cuando ya pasó la lluvia, ya no hay lluvia, 2 meses y comienza el pasto grande, esa gente no se va a olvidar nunca más. Ya ahí sí, como se dice, ya selló su convencimiento. ¿Por qué? Porque va a tener más pasto para su ganadito y eso sí es objetivo. Eso sí va a significar su beneficio. Pero eso debido a qué? Al agua. Más agua, definitivamente. ¿Sigan? Miren, aquí esto ya lo han hecho ellos mismos, ya han visto, ya han tenido una experiencia y lógicamente ellos mismos ya lo han hecho cuando trabajaban. ¿Y qué requieren el inicio? Asesoría técnica. Por eso es que se trabajaba duro, caminamos duro por todos los cerros, ¿no?, apoyando, ¿no? Acá realmente se trabajó fuerte en ello. Acá en Cajamarca se trabajó muchísimo, muchos equipos que ahí, Antenor, Gonzalo, mucha otra gente que no. Hasta que nos olvidamos sus nombres mucho, pero que trabajaron duro en este trabajo acá, para dedicar con la gente. Construcción de pequeños y medianos reservorios, embalses de agua. Otra práctica, cómo captar agua y retener e infiltrar. Laderas y quebradas de este tipo hay un montón. Ahí, para que participen geólogos, ingenieros civiles, agrícolas, hidrólogos y topógrafos. ¿Para qué? Para ver en dónde se puede cerrar esa garganta y almacenar, en dónde hay condiciones naturales para poder levantar su perfil, hacer una gestión y conseguir platito, porque sin plata no se puede hacer nada. Pero para eso se tiene que formar brigadas de profesionales que muchas veces no tienen la oportunidad. Acá dan la oportunidad para que hagan expedientes. Si no se tiene expedientes, no se puede conseguir recursos, es parte de la principal de la gestión. Miren, un reservorio, se cerró la pequeña garganta y se tiene agua y se cambia la vida y ahí se puede ya sembrar, ¿no?, truchas, lo que sea. Y si eso se asocia con riego por goteo, riego por absorción, mejor, ¿sí? Aquí, miren, el punto, ahí de tierra. Pero ahora ya se desarrolló más la geomembrana. Se abarata mucho más todos estos trabajos y sobre todo el ahorro de agua. En tal sentido, aquí se tiene que trabajar bastante en ello, pero ahí están haciendo prácticamente a su mano, puro punche, ¿no? Alguien los asesora ahí. Eso de acá tiene que tomar la batuta el Estado. Porque el Estado está en la obligación de apoyar, ¿no? Ellos harán todo el esfuerzo, porque ¿qué comunidad, miren, qué comunidad que necesita agua va a estar no queriendo participar, dando su trabajo para hacer esto? Van a trabajar facilito, dicen, miren, vamos a hacer esto. Perfecto, ponen mano de obra, encantados, venden mano de obra, pero los insumos no tienen los materiales, no tienen la dirección técnica. Ahí se pone el director técnico, el ingeniero y también los materiales básicos, ¿no? Sigan. Miren, aquí ya está con cemento, lo han hecho, se han juntado las asociaciones de otro, gestiones por acá, por allá, y se ha hecho de cemento a buena hora. Pero tranquilamente puede ser de tierra, de geomembrana, de cemento, de lo que haya, pero hay que hacerlo. Acá se trata de hacer, porque si es que no estaría esta obra ahí, no habría agua, ya estaría seco. Esa agua estaría por dónde, ya por el Atlántico o por el Pacífico. Pero esta agua, en este mes ya de mayo, junio, julio, tranquilamente asociado, integrado este almacenamiento con un sistema de riego para poder regar y sacar cosechas. ¿Sigan? Miren, otro reservorio, ya un pequeño reservorio con su sistema de salida, con su cajita de llave para poder amarrar para poder integrar con riego por aspersión o riego por goteo. ¿Sigan? Está instalándose con todo su sistema de tubería, con su llave, queda con su aspersor. Ya está listo, está probándose para luego instalarlo. ¿Sigan? Miren, aquí en esta zona. En esta zona, por ejemplo, que no es ladera, casi plana. ¿Cuántos metros cúbicos por hectárea se podía aplicar en estas zonas en una época de estiaje? Si es por gravedad. Por gravedad,
no se puede aplicar menos de unos 1.500 metros cúbicos como mínimo por gravedad. No se puede aplicar menos de 1.000. Pero con este sistema se puede aplicar aunque sea 50, 100. Pero es una mojadita. Pero al pasto, ¿qué le va a significar la cepa? Una respuesta rápida. Esto es la importancia, por ejemplo, de que con estos sistemas se puede ahorrar agua y se puede manejar el módulo de riego, ¿no? Que con gravedad no se puede, por más lo que se haga. ¿Ya? ¿Sigan? En esta situación, ¿no? Ya eso depende ya qué tipo de presión, ya y qué grado de inversión haya. Pero si es que no hay mucha inversión, pero se da solución, aunque sea de esta forma, bastante rústica, pero que funciona. El no tener nada es peor que tener algo. ¿Ya? Lo ideal sería un sistema bastante moderno, pero ¿para qué están? Pero los asuntos que hay que hacer, porque se necesita. El problema es que es tan grande, ¿sí? Miren, aquí está probando y es con una sola manguera, que está jalándose, a veces hay 50, 100 metros de manguera y con su aspersor ahí, ¿no? Pero se quiere hacer. Ahora, si se quiere perder tubería y todos sus hidrantes y jalar también, es mejor, pero ¿cuánto cuesta? Y a veces no se tiene. Pero en tal sentido, estos sistemas de almacenamiento de agua tienen que estar asociados con sistemas de ahorro de agua, aspersión o goteo. Incremento de la capacidad de almacenamiento de lagunas. ¿Cuántas lagunas naturales, cuántos miles de lagunas naturales que existen en todo el año que se pueden aplicar eso? Digan, ¿qué lagunitas de ese tipo, no? Otra vez, brigadas de geólogos, hidrólogos, para ver qué áreas de captación de agua hay, qué cantidad de agua se puede almacenar, ¿no? Ingenieros civiles, agrícolas, para poder entrar y diseñar hasta dónde se puede diseñar para no hacer el elefante blanco y poder armar su perfil y gestionarlo. ¿Cuánto se trata de esto? Claro, muchas veces puede ser 50, 100.000, 200.000 soles, pero el impacto, ¿cuánto va a ser? Por ejemplo, ¿cómo vamos a meterlos a promover un desarrollo ganadero o un desarrollo agrícola si es que no tenemos agua primero? Bueno, estamos al revés. Primero tenemos que partir agua, luego vendrán pastos, luego vendrán mejoramiento ganadero. Primero tenemos que tener agua y luego tenemos que tener desarrollo agrícola. Si no, definitivamente, ¿qué vamos a pasar? Entonces, ese tipo de pequeñas obras, imagínense que una laguna incremente unos 10.000 metros cúbicos de almacenamiento. Para muchos de nosotros no es mucho, pero para el campesino, vamos viendo, para el beneficio de la familia campesina, es bastante, cambia su vida, ¿sí? Mira, ahí estuve apoyando hace como 20 años, creo, allá en la zona de la tierra del Señor, ¿no? Arriba, encima de la laguna, ¿sigan? Miren, esa lagunita, un trabajo elemental de topografía, topógrafo, ingenieros, geólogos, para ver y rapidito, hacer un perfil. ¿Cuánto le significa? 100.000, 200.000 soles, pues hay plata, hay, para gestionar. Pero ¿cómo se va a gestionar si no se tiene un perfil? No se puede ir a decir, oiga, necesito ahí, pero ¿qué? ¿De qué se trata? No, allá está, pero ¿qué? Allá está, ¿qué? Acá está, este perfil. Esto de acá se va a mover profesionales para que vayan, levanten esos perfiles y tengan un paquete de perfiles para hacer gestiones, ya sea por Estado o por cooperación internacional. ¿Sigan? Ahí, acá por ejemplo es una laguna grande, ¿no? ¿Ya? Y ahí se trata, el volumen actual que maneja sin ninguna obra son 3 millones. Y haciendo esta obrita va a llegar a 3.496.000. Por 496.000 metros cúbicos más están haciendo todo este trabajo, ¿no? Lo cual es bastante para esa comunidad. Es un sueño para ellos. Y le va a cambiar más su vida, le va a aliviar bastante su pobreza, su falta de agua, ¿no? Digan. La reforestación, otra tarea, para cosechar agua, para tener más agua. ¿Sigan? Se empieza con sus viveros, tónica de Cajamarca, ¿no? Acá van muchos de nuestros profesionales están habituados a estos trabajos, ¿sigan? Viveros. Y luego el trazo. Ya se tiene la decisión de que esa zona vamos a trabajar, el manejo topográfico, el trazo de la ubicación de los hoyos, ¿no? Los ejes, los hoyos, para que se construyan sus hoyos. Por ejemplo, ahí hay un colchón de cubierta vegetal, excelente, hay que abrir sus hoyos y es una esponja. Y al corto tiempo va a ser una verdadera esponja. ¿Sí?
que ya están con sus hoyos, ¿no? Están su gente trabajando, siguen trabajando, y ya están los huecos bien hechos, y las señoras llevando a su ojo que las plantas de ahí del muro, ¿no? Porque ya está probado técnicamente que mejor así. Perfecto, según los especialistas, ¿no? Yo no soy especialista, les falta de ellos, ¿no? Están llevando sus plantas y luego entran a su siembra y todos felices. Sigan. Y cuando es muy largo, muchas pendientes, mulo, ¿no? Su mulo. Ahí lo que lo jala también. Sigan. Lo contento es que ya están las plantas, ahora se comienzan a plantar. Y se tiene que hacer en los momentos que ya comienzan a aplicar las lluvias. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Un futuro. Pero si no hacemos esto, pero tenemos que hacerlo bien. Si no lo hacemos bien, muchas veces se estira, por ejemplo, dice vamos a hacer reforestación, compramos plantones de una provincia y lo llevamos a otra y comenzamos a repartir. ¿Eso es forestación? Eso es engaño. Ahí se está cubriendo algo. ¿Por qué? Los viveros, en primer lugar, se deben hacer en la zona misma para dar mano de obra local y aclimatarlo. Ya la plantilla va a salir aclimatada al medio. En tal sentido, la plantación tiene que estar, la plantación para considerarse ya forestación o plantar, tiene que estar plantado, no entregar, porque eso es botar la plata. Tiene que sembrarse recién, aunque sea poco, no importa, pero hacer. Pero se puede hacer mucho, se puede. Bien, el sentido humano que pueda tener esto, a mí honestamente me motiva como cerámico y trabajo y estas cosas, a mí me motiva mucho. No está esto de armado como una foto, esto es de la realidad. Así que esa señora no tendrá que dejarlo el librito, pues, lo estará mandando, ¿no? Pero bien, ella trabajando ahí. ¿El Estado puede desarrollar programas de ese tipo? Claro que tiene que desarrollar. Por eso en el año 98 se diseñó con la gente por la más y estaba mucho equipo grande para poder bosquejar 1 millón de hectáreas de bosque con pastos y zanjas, lo que se llamó Sierra Verde. Entonces imaginen lo que se hubiese significado para el país sembrar 1 millón de hectáreas en las laderas de la sierra. Ya estarían las plantaciones de casi de 17 años, ya, 16 años, 17 años, ya estarían grandes. Pero el impacto sería espectacular para el agua, para el control de inundaciones, para la erosión, para más agua, más fluviales y más biodiversidad. ¿Sí? Que una vegetación así es una esponja, ¿no? Lo que Fernando hablaba, nuestro amigo y maestro Pablo Sánchez, ¿no? La esponja, el poncho verde, una esponja. Ahí está. Ahí el agua cae, duerme y se va lentamente. Y abajo parece agua media potable, porque está limpia, pero no trae sedimentos, ¿no? Bien. Ahí, una plantación ahí que caigan los granizos, que caigan la lluvia, ya no impacta el suelo, ya no va a lavar el suelo, ¿sí? Bien. Hay una simbiosis, una mezcla pasto con bosque, sistema silvopastoril, ¿no? Una esponja perfecta. ¿Sí? Pero tenemos que trabajar mucho con los jóvenes, con los niños, con los maestros. Ahí está, ¿no? Una participación con los jóvenes, ¿no? Pero acá tenemos no solamente los jóvenes y los niños, también los viejos, para que ustedes se quieran ayudar y dando ideas. Ya no nos agacharemos mucho, pero si quieran, yo también les puedo agachar un poquito. Pero dando ideas se quedan arriba. Pero acá se tiene que armar todo. Sigan. Miren, una profesora rural con sus niños. Supongo que la profesora ya ha tomado conciencia, ya, y sobre todo que es rural. Al inicio del año le dicen, ¿saben qué tarea? En el curso tal, ya 5 plantas me traen en su baldecito. Le lleva un baldecito con muestra y el niño llega a su casa y le dice, mira papá, me han pedido 5 plantitas para el mes de octubre. Y ahí es una nota. El padre, quiera que no, tiene que ir a los hijos, la mamá también, y tiene que involucrarse porque es el proceso educativo al niño también. Tenemos que meterlo a los niños. Ya esa plantita se puede llevar a plantación en su baldecito. Pero tiene que estar motivada y tiene que estar consciente la maestra. Por eso el maestro en el sector rural es clave para estos trabajos de manejo de los recursos naturales, el agua,
suelo, cubierta de hectáreas, deforestación, ¿ya? Ahí se tiene que trabajar con esa línea fuerte, porque si no, nos es más difícil. ¿Ya? A través de programas del año 80 comenzamos a trabajar con los maestros también, porque ayuda bastante. Y si se mete al director, mejor todavía. Y si al director de la mujer, mejor. ¿Por qué? Todo va sumando. Y acá hasta el curita hay que meterlo también. ¿Por qué? Porque en una homilía el domingo que diga, si hermanos, el mundo está cambiando, el planeta se está quemando, está calentándose, hay que separarnos, va a ayudar ese mensaje, de veras. Porque tenemos que meter todos, porque es parte de la responsabilidad de todos los humanos, ¿ya? No solamente los profesionales que estemos metidos en esto, es todo. Bien, la profesora es enseñar, pero está metida en ello, ¿no? ¿Sigan? Siempre vegetaciones pastizales. Fíjense, miren, un paso de esa calidad, de ese nivel, ¿cómo está? Todo pobre, ¿no? Sigan. Miren, una sequía y lógicamente la consecuencia es el ganado blanco, ¿no? Y ahí la pobreza, ¿no? Miren, ahí vicuñitas, ¿no? En las tierras centrales. En las vicuñas, ahí mandamos a hacer, ¿por qué? Porque las vicuñas en Pampagalera, en esta zona de la tierra central, tienen que caminar un montón para poder conseguir un poquito de agua chiquita para tomar. Y paso, camino y camino. Saca la edificación de esas zonas, más pasto volver, más agua, más fibra y todo gana. Entonces la vicuña, ahí había un trabajo también se hizo sostenido. Y miren, y les cuento como experiencia, la vicuña me tocó enfrentar. ¿Por qué? El año 91 estaba una especie en vías de extinción en la CITE. En la CITE estaba en la categoría 2, creo que es la vía de extinción. Estaba ya la vicuña. Y ya casi Chile tenía más vicuñas que nosotros en ese momento. ¿Y qué hacer? Tuvimos que revertir esa situación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había muchísimo mar ahí. Fibra salía de contrabando hacia Europa y vendían fibra, vendían abrigos con 5% de fibra, carísimo, en los mejores bazares de Europa. ¿Cómo salía la fibra? Y el campesino, ¿qué sacaba? Estaba cuidando esa vicuña, ¿qué sacaba? Nada, ni siquiera para un guante, ni siquiera para un chalín. ¿Y por qué no es del Estado? Es patrimonio, es símbolo de parte de, decían, de parte del estandarte, de la bandera, de no sé cuánto. ¿Qué no significa que tiene un estandarte? ¿Qué significa que se muere de hambre? Se tuvo que hacer ese cambio, lo tuve que hacer. ¿Por qué? Y anuncié con fuerza, se va a privatizar la vicuña. ¿Saben qué consistía? En entregarle propiedad a las comunidades donde vivían las vicuñas. Toda ella, las comunidades de Pampagalera se entregó, 2.000 vicuñas creo, con su certificado, este de ustedes. Ustedes manéjenlo, cuídenlo, para que los cazadores deportivos no vengan y no lleguen. Y de paso, ahora hay más de 230.000 vicuñas, que nosotros tenemos con 300 vicuñeros, 230.000 vicuñas, y ojalá que sigan creciendo. Parte de las vicuñas también las tienen acá por todas las. ¿Por qué? Porque un racionamiento, un raciocinio simple. Dije, si Atahualpa estuvo en Cajamarca, ¿cómo no va a haber vicuñas, señor? Entonces tuve que traer vicuñas, que es parte que sea el municipio de San Miguel. Entonces vino unas cuantas vicuñas y otras tantas vicuñas, y por fin van a venir. También hay ahora vicuñas allá al fondo de Cotumasá, también hay como 2.000 vicuñas, lo cual es bien. ¿Por qué? Porque puede generar riqueza, manejándolo bien genera riqueza. Y ahí hay un recurso natural, pero el Estado tiene que hacer eso, porque esas zanjitas se pierden, ¿no? Su cerco, por ejemplo, ¿no? Ese tema de la vicuña, no se imaginan el lío grande que me metí, pero tuve que enfrentarlo y gracias que duré un buen tiempo, si no cambió otro que ya no se interesaba, quizás, porque es un tema controversial. Tuve que enfrentarme a los funcionarios de la CITE de Europa, que vino acá. Digo, les cuento porque fue largo el tema, pero lo único que sí se hizo respetar el tema, inclusive lo llegué a Pampagalera en pleno terreno, en el toque, para que vean la pobreza. ¿Cómo vamos a hablar de la pobreza? Esa gente que no tiene ya que sus dedos partidos, los niños sin zapatos, sin nada, y ¿qué sacan de la vicuña? Nada. ¿Y qué van a decir? Si viene un cazador deportivo, le dice, toma 50 solcitos, de que no saca nada,
cazador furtivo le da algo y se hace la vista gorda y lo deja que case con unas 2 o 3 vicuñas, los mata, saca su piel y lo lleva. Esa era el caza furtivo. Ahora ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque es de ellos, lo cuidan las comunidades, es de ellas las comunidades campesinas. ¿Sí? Y saca de limitación para pastos. ¿Sí? Pero pastos no solamente son saques ni nada, también tiene que hacer manejo. Pero los pastólogos, los especialistas en pastos, conocen mejor. Ya sea cerca de la Cuba, ¿no? Los paneles, ¿no? Centro eléctrico, ¿no? Digan, están viendo si ya conviene que meter ganado todavía, porque tiene que ver si está ya maduro el pasto, ¿no? Si está maduro la semilla, ¿sí? Porque si es antes de que madure la semilla, el animal está feliz, pero esa semilla se perdió. Pero si ya está madura, a mí me va a ayudar. ¿Por qué? Porque el incremento va a ayudar, es abono y va a salir el pasto con más fuerza. ¿Sí? Construcción de mini reservorios. ¿Sí? Aquí en Cajamarca se ha desarrollado bien el trabajo. He sido partícipe, me llaman amigos políticos, varios, zonas conocidos, también vamos a ir a la otra equipo, vamos a visitar. Porque aquí se tiene que trabajar fuerte, y es una pobres, se puede hacer. Y el alcalde, si está motivado, un alcalde distrital ruralista, tiene que apoyar con estas cositas. Unas cuantas horas de un tractor chiquito que sea de 4 o de 5, ¿no? Pero ayuda, es una ayuda bastante para hacer paso, ¿no? ¿Y qué consiste? Finalmente se tiene su vasito y en vez de en la quebrada viene el agua. Y en vez de que se vaya de frente, se lo pone sus piedritas, sus champas y se lo cambia y se lo lleva, ¿no? Para que se llene ese pequeño reservorio. Y al final, pues, ¿qué se busca? Que cuando termina la lluvia, ese reservorio de 1000 metros cúbicos, 500 metros cúbicos o 1200 metros cúbicos esté llenecito. ¿Para qué? Para que aguante para todo el estiaje. Si es que no se hace eso, el estiaje va a ser bravazo, no va a tener agua. Y esa agua se fue. Es agua, pero se fue, ¿no? Miren, pequeño reservorio, miren, pequeñito reservorio, otro reservorio chiquito, pero de gran impacto para la familia que está. Y si ese reservorio, miren, lo amarran, se integra con, miren, con una manguerita, esa de jardinero. Esa de jardinero, eso lo han comprado ellos, no le dan al Estado. Y miren, su aspersor, un aspersor chusco de tubería doblada, huecos, ¿no? Pero está funcionando. Y su parante, ¿no? De primer nivel, palo, lo cual está bien, pero funciona. Si esto de acá refuerza el Estado con pequeñas inversiones, va a ser mejor. Eso es lo que falta. No se trata de grandes inversiones solamente, pequeñas inversiones. Pero ya va a poder tener, miren, con esa pequeña agüita, ya va a tener cebolla para julio, agosto, ya puede vender y comer algo más y alguna cosita más. Pero este tipo de trabajo se tiene que hacer. Imagínense que haya unos 500 metros cuadrados de huertita ahí, con esa agüita, o 1000 metros cuadrados. Se puede hacer. ¿Ya? Pero sí con un sistema de riego de este tipo. Y aquí, por ejemplo, igualito, una manguera jalada con su aspersor de 10 soles, 12 soles que venden en las ferias de pueblos, ¿no? Amarrada con pinzas y un palo plantado, ¿no? De su parámetro, su poste. Y la niña está tan entusiasmado que está bañándose. El esquema de ellos es captar el agua que se va por las quebradas para llenar el reservorio, y el reservorio luego tener su caja de válvulas para el sistema ya automatizado. Si no se puede automatizar, al menos se carga con su manguerita como la que hemos visto y su aspersor, eso de 15 soles, ¿no? Sigan. Construcción de terrazas, de absorción y rehabilitación de andenes, sigan. Miren, una ladera así, ¿qué vale? Pero trabajándolo bien, comenzando a trabajarlo, ¿no? Esta gente, miren, y esta gente cuando ya está convencida, lo hace sin que cobre nada. Programás trabajó sin que pague nada, porque no había plata. Ahora hay plata. En vez de que lo regalen el programa juntos 200 soles, que le paguen 500, 600 soles a esa gente, que lo gane con dignidad esas platitas. No regalando, porque al final yo no creo honestamente en el regalo. Preferir que gane sudando, pero para ellos, ahí,
porque eso va a cambiar. Digan, que toda la gente trabajando, ¿por qué? Porque ya han visto que le funciona. Y a esa gente no se le pagaba nada, nada. Donde se conseguía un poquito de alimento por trabajo hacíamos. Eso sí hacíamos. A veces ya cuando se sube un poquito más de plata se le da herramientas o algo de insumos. Pero ya mire, una ladera de esa ya cambió, ya se revaloró. Y ahora no va a lavar el suelo, va a caer el agua, se va a infiltrar, va a humedecer, ya no se va a escurrir y se va a llevar el suelo. Ahora ya no se va a ver, no va a haber erosión y tampoco se va a perder el agua, se va. Fíjate. Bien, andenes antiguos, estoy señalando, de secar, proyectos andenes de secar.